You should go now. Run. No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will hold them. I want you to... Buenos días, queridos alumnos. Hoy es nuevamente lunes 21 de septiembre y estamos otra vez en nuestra clase de español con el tema El cuento latinoamericano. Y vamos a recordar un poquito acerca de lo que la semana pasada vimos. Leímos un pequeño cuento de Mario Benedetti que se llama La rutina. Y ustedes pudieron ahí contestar sus cuestionarios. Les agradezco todos los que trabajaron de manera excelente. Bien, pues entonces el cuento latinoamericano, les vuelvo a recordar, en esta época de los años 50 a los 70 se dio un boom, así se le llamó el boom del cuento latinoamericano, porque surgió una serie inmensa, digamos, de cuentos de muchos escritores en Latinoamérica, inclusive se dan a conocer a nivel internacional sus nombres, porque surge muchísimo este desarrollo dentro del cuento. Bien, entonces nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca de los elementos importantes del cuento para que tú puedas analizarlos y puedas hacer un buen comentario. Vamos a trabajar con un cuento de Juan Rulfo, que es uno de los escritores importantes de esa época, un escritor mexicano. Pero bien, les voy a hablar un poco acerca de este boom del cuento latinoamericano, donde surge también una corriente que se llama el realismo mágico. El realismo mágico se da con Gabriel García Márquez como precursor. Bien, Gabriel García Márquez es un escritor latinoamericano colombiano que él empieza precisamente con esta característica donde mezcla la realidad con la imaginación. Hay un cuento que me gusta muchísimo que se llama La sangre, y este cuento me encanta porque si tú lo lees, te va narrando una serie de situaciones que pasan sobre un hombre que muere, pero cuando tú terminas el cuento te das cuenta que la sangre es el personaje principal, porque dice que la sangre va corriendo por la calle, entra como a una casa tipo hacienda, corre por los cuartos, etcétera, hasta que llega a un lugar en donde se dan cuenta que esta persona muere. Bien, entonces, ¿por qué es en cierta forma mágico? Porque pues obviamente cuando alguien muere la sangre no va caminando, ni corriendo, ni pasando por ningún pasillo. La otra es que esta persona que muere, dicen que su cuerpo se impregnó de esa pólvora y nunca se le podía quitar. Lo lavaron, lo bañaron, lo limpiaron para poderlo enterrar, pero que el olor a pólvora nunca se le pudo quitar, inclusive lo enterraron y siguió por mucho tiempo oliendo a pólvora, inclusive pasaban por ese lugar donde lo habían enterrado y seguía oliendo a pólvora. Entonces, si te das cuenta, pues, a esto se refiere con lo mágico, cuando estamos mezclando una realidad con algo, pues, que no es, que es ficticio. Bien, pues esta es la corriente que también se da dentro de los cuentistas latinoamericanos. Y bien, pues vamos a continuar. Hoy vamos a ver 4 elementos importantes dentro del cuento para el análisis o comentario que tú vas a hacer como producto final de este proyecto. Y vamos a empezar con el ambiente como número 1. El ambiente va a ser otro personaje más dentro de un cuento, porque el ambiente va a reflejar las emociones de los personajes, ¿sí? Va a reflejar el entorno físico, social y psicológico. ¿Por qué el entorno físico? Porque nos va a plantar en un lugar geográfico. Puede ser un pueblo, puede ser la ciudad, puede ser una escuela o puede ser en el espacio, ¿verdad? Entonces, esto es donde va a ponernos un ambiente, nos va a ubicar. La siguiente es social, porque también nos va a mostrar o nos va a reflejar en dónde está nuestro personaje. Si está en el campo, si es un campesino o si es un obrero o si es una persona que tiene, digamos, muchísimo dinero, si nos está hablando de un hombre o una mujer que tienen un nivel alto social, pues aquí nos va a ubicar el ambiente a nuestro personaje. Bien, también psicológicamente nos va a mostrar ese ambiente
cómo se desarrollan nuestros personajes. Si hay tristeza, si hay alegría, si hay a veces muchísima euforia o entusiasmo, o hay suspenso dentro de esta trama del cuento. El ambiente va a ser narrado a través de la descripción. La descripción va a ser muy importante porque la descripción te va a explicar cómo es ese lugar, te va a explicar cómo es las cosas que se están desarrollando alrededor de este cuento, de estos personajes. Bien, entonces nuestro ambiente sería nuestro elemento número 1. Número 2, tenemos a los personajes. Los personajes vamos a analizarlos en 2 aspectos. Primero va a ser el personaje social, es decir, cómo vive nuestro personaje, si es pobre, si es rico, si es obrero, si es campesino, dónde está desenvolviéndose este personaje, dónde vive. Bien, el otro aspecto es el psicológico, es decir, tú vas a analizar cómo reacciona tu personaje, cómo piensa, cómo es, cómo siente, cómo actúa, si es agresivo, si es pasivo, si es muy miedoso. Esto es donde también te vas a fijar a través de la lectura cómo es este personaje. Bien, ahora número 3 tenemos la historia. La historia es otro elemento importante del cuento porque también es la trama. La historia puede ser real, puede ser algo que sí sucedió, que sí sucede en la vida cotidiana, pero también puedes ver si la historia puede ser una historia del realismo mágico. Como les dije, el realismo mágico surge entre los 60 y 70. Y a través de la narración tú te puedes dar cuenta si es realista la historia o viene una mezcla de lo mágico. Bien, como cuarto y último punto tenemos el lenguaje. El lenguaje es importante porque tiene varios aspectos. El número 1 del lenguaje es la región. Es la lengua que se habla en ese lugar. Si estamos hablando de un cuento en México, estamos hablando en qué región se está hablando de este cuento. No es lo mismo hablar del centro de nuestro país, del sur, que es la costa, o del norte, cómo se habla en el norte. Entonces, la región geográfica nos va a dar una idea también acerca del lenguaje, los tonos de cómo se hablan, los acentos de cómo se hablan, no son los mismos el norte de nuestro país que al sur de nuestro país. Pues lo mismo sucede con los demás países de Latinoamérica. Imagínate cualquier país, ya sea Chile, Argentina, tienen las mismas características. No se habla lo mismo en el centro de cada país que en el sur y el norte o en las fronteras que colindan con otros países. Entonces, por eso es importante que cuando tú lees un cuento, sepas quién lo escribió, para que tengas una idea de dónde se está colocando a nuestro personaje. ¿Sí? Si es aquí en Colombia, si es en Argentina, si es en Chile, si es en El Salvador o en Guatemala, si es en la costa o en qué lugar. A esto se refiere la importancia del lenguaje. También ahora vamos a ver que el lenguaje también trae una mezcla de indigenismos, de regionalismos también. Indigenismos en el sentido de que podemos tener palabras que ya son parte de nuestro vocabulario español, pero que tienen una raíz indígena. Por ejemplo, el guarache, el nopal, la cazuela, etcétera. Son elementos que ya están incluidos dentro de nuestro lenguaje en español. Son los indigenismos. Los regionalismos se refiere a cómo llaman las cosas o cómo llaman a las personas a veces también, o cómo llaman a los animales, ¿verdad? Algunos dicen el morro, decirle a un muchacho, ¿verdad? Un morrillo, un muchacho. O también, por ejemplo, aquí en nuestro país utilizamos la palabra para hablar acerca del cerdo, hablamos varias palabras que son regionalistas, por ejemplo, el chancho, el cuche, ¿qué más? Chancho, cuche, puerco y cerdo, ¿verdad? Entonces, en diferentes lugares les llaman de diferentes formas aquí en nuestro país al puerco. Entonces, a eso se refieren los regionalismos. También se refiere, en cuanto a los estratos sociales, a los vocabularios que vamos utilizando. Bien, ¿por qué en los estratos sociales? Porque no es lo mismo si tú vas a un barrio donde hablan los chicos, de jovencitos, en ese lugar donde hablan
diferente, con sinónimos que a veces entendemos o a veces no. Por ejemplo, les voy a decir algunos que sí los conocen ustedes, por ejemplo, chale, chido, neta, el pastel, etcétera. Son palabras que ya utilizan. Y bueno, no es lo mismo a veces si te hablamos de otro estrato social, que pueda ser en otro, aquí mismo en la Ciudad de México, pero donde podemos ver jovencitos, por ejemplo, en la colonia Roma o en Polanco, pues donde hablan diferente, un tono diferente, palabras diferentes, ¿verdad? Como Holly, hi, ¿cómo estás? Oye, pásame eso, por favor. Entonces, utilizan otro acento, inclusive hay palabras que tienen como palabras claves que utilizan para poder comunicarse, que ya van generándose dentro de cada estrato social. Bien, ¿por qué es importante entonces el cuarto elemento? Porque precisamente cuando tú lees un cuento, pues tú puedes disfrutarlo cuando empiezas a reconocer estos 4 elementos y te enseñan a través de estos 4 elementos a disfrutar la literatura, en este caso un cuento. Pues bien, el día de hoy yo les voy a leer un cuento que está en tu libro, en la página 19, empieza en la página 17 y termina, creo, en la página 19. Entonces vamos a leer este cuento de Juan Rulfo. Yo te invito a que traigas tu libro de texto y puedas leer junto conmigo. Entonces yo te lo voy a leer y vamos entonces a este cuento. Bien. Bien, tenemos el cuento que vamos a leer de Juan Rulfo y algo importante para que tú puedas hacer un buen comentario es hablar un poquito de la biografía del autor. O sea, en tu narración que vas a hacer cuando hagas el comentario, ahorita todavía no lo van a hacer, solamente son elementos que les estoy dando para que los tengan en cuenta. Bueno, es que busques un poco acerca de la biografía, como dije, para que sepamos el cuento en dónde se ubica, en qué región, más o menos saber algo del escritor. Bien, estamos hablando de Juan Rulfo, un escritor mexicano que nace el 17 de mayo de 1917 en Sayula, Guadalajara. Bien, este niño cuando nace, pues a temprana edad queda huérfano por las guerrillas cristeras que suceden en esa región. Entonces él queda a cargo de sus abuelos y sus abuelos, pues para poderlo educar bien, lo internan. Entonces ahí es donde Juan Rulfo se apega muchísimo a la lectura. Dentro de ese orfanatorio su refugio fue la lectura. Dicen que había una biblioteca, de ahí que tenía el padre, porque era un colegio, era un internado católico, y entonces se refugia en la literatura donde empieza a leer muchísimo, y bueno, a través de esto pues es que Juan Rulfo se vuelve un lector, un gran lector, y después se vuelve un guionista y un gran escritor. Bien, también fue un gran periodista. Entonces podemos ver un poquito acerca de Juan Rulfo. De sus obras más importantes, ya les había dicho, es El Llano en Llamas y su novela famosísima que se llama Pedro Páramo. Bien, entonces vamos a leer este cuento que se llama Paso del Norte. Pues bien, vamos a empezar a leer el cuento y no se les olvide tomar en cuenta estos 4 elementos que acabamos de explicar. Comenzamos. Paso del Norte. Me voy lejos, padre, por eso vengo a darle el aviso. ¿Y pa' dónde te vas, si se puede saber? Me voy pa'l norte. ¿Y allá pues pa' qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la merca de puercos? Estaba. Ahora ya no deja. La semana pasada no conseguimos pa' comer y en la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre, padre. Usted ni se las huele porque vive bien. ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre, ¿usted no lo siente? Usted vende sus cohetes y sus saltapericos y la pólvora y con eso la va pasando. Mientras haya funciones le lloverá el dinero, pero uno no, padre. Ya nadie cría puercos en este tiempo, y si los cría, o se los come, y si los vende caros. Y no hay dinero para mercarlos. De más de esto, se acabó el negocio, padre.
¿Y qué diablos vas a hacer al norte? Pues a ganar dinero, ¿ya ve usted? El Carmelo volvió rico, trajo un gramófono y cobra la música a 5 centavos. De aparejo, desde un danzón hasta la Anderson, esa que canta canciones tristes de todo a todo, por igual y gana su buen dinerito y hasta hacen cola para oír. Así que usted ve, no hay más que ir y volver, por eso me voy. ¿Y dónde vas a guardar a tu mujer con los muchachos? Pues por eso vengo a darle el aviso, para que usted se encargue de ellos. ¿Y quién crees que soy yo? ¿Tu pilmama? Si te vas, pues ahí que Dios se las ajuaríe con ellos. Yo ya no estoy para criar muchachos. Con haberte criado a ti y a tu hermana, que en paz descanse, con eso tuve de sobra. De hoy en adelante no quiero tener compromisos y como dice el dicho, si la campana no repica es porque no tiene badajo. No hay yo que decir, padre, hasta lo desconozco. ¿Qué me gané con que usted me criara? Puros trabajos. Nomás me trajo al mundo, averíguatelas como puedas. Ni siquiera me enseñó el oficio de cuetero, como para que no le fuera a hacer a usted la competencia. Me puso unos calzones y una camisa y me echó a los caminos para que aprendiera a vivir por mi cuenta y ya casi me echaba de su casa con una mano delante y otra atrás. Mire usted, este es el resultado. Nos estamos muriendo de hambre, la nuera y los nietos, y ese es su hijo. Como quien dice toda su descendencia, estamos ya para parar las patas y caernos bien muertos. Y el coraje que da es que de hambre, ¿usted cree que eso es legal y justo? ¿Y a mí qué diablos me va o me viene? ¿Para qué te casaste? Te fuiste de la casa y ni siquiera me pediste el permiso. Eso lo dice porque a usted nunca le pareció buena la tránsito. Me la malorió siempre que se la truje. Y recuérdeselo, ni siquiera volteó a verla la primera vez que vino. Mire, papá, esta es la muchachita con la que me voy a coyuntar. Usted se soltó hablando en verso y que dice que la conocía de íntimo, como si ella fuera una mujer de la calle. Y dijo una bola de cosas que ni yo se las entendí. Por eso ni se la volví a traer. Así que por eso no me debe usted guardar rencor. Ahora, solo quiero que la cuide, porque me voy en serio. Aquí no hay ya ni qué hacer, ni de qué modo buscarle. Esos son rumores. Trabajando se come y comiendo se vive. Apréndete mi sabiduría. Yo estoy viejo y ni me quejo. De muchacho ya ni se diga. Tenía hasta para conseguir mujeres de a rato. El trabajo da para todo y contimás para las urgencias del cuerpo. Lo que pasa es que eres tonto y no me digas que eso yo te lo enseñé. Pero usted me nació y usted tenía que haberme encaminado, nomás soltarme como caballo entre las milpas. Ya estabas bien largo cuando te fuiste, o a poco querías que te mantuviera para siempre. Solo las lagartijas buscan la misma covacha hasta cuando mueren. Di que te fue bien y que conociste mujer y que tuviste hijos. Otros ni siquiera eso han tenido en su vida. Han pasado como las aguas de los ríos, sin comerse ni beberse. Ni siquiera me enseñó usted a hacer versos, ya que lo sabía, aunque sea eso hubiera ganado algo divirtiendo a la gente como usted hace. Y el día que se lo pedí me dijo, anda a mercar huevos, eso deja más. Y en un principio me volví huevero, y luego gallinero, y después merqué puercos. Y hasta eso no me iba mal, si se puede decir. Pero el dinero se acaba, vienen los hijos y se los sorben como agua. Y no queda nada después para el negocio y nadie quiere fiar. Ya le digo, la semana pasada comimos quelites y esta, pues ni eso. Por eso me voy. Y me voy entristecido, padre, aunque usted no lo quiera creer, porque yo quiero a mis muchachos, no como usted que nomás los crió y los corrió. Apréndete esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te aletíe la vejez aprenderás a vivir, sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. Eso es puro verso. Lo será, pero es la verdad. Yo de usted no me he olvidado, como usted ve.
¿Me vienes a buscar en la necesidad? Si estuviera tranquilo, te olvidarías de mí. Desde que tu madre murió me sentí solo. Cuando murió tu hermana, más solo. Cuando tú te fuiste, vi que estaba ya solo para siempre. Ahora vienes y me quieres remover el sentimiento, pero ¿no sabes que es más dificultoso resucitar un muerto que dar la vida de nuevo? Aprende algo. Andar por los caminos enseña mucho. Restriégate con tu propio estropajo. Eso es lo que has de hacer. Entonces, ¿no me los cuidará? Ay, déjalos. Nadie se muere de hambre. Dígame si me guarda el encargo. No quiero irme sin estar seguro. ¿Cuántos son? Pues nomás 3 niños y 2 niñas. Y la nuera que está re joven. Re jodida, dirás. Yo fui su primer marido. Era nueva. Es buena. Quiérala, padre. ¿Y cuándo volverás? Pronto, padre. Nomás arrejunto el dinero y me regreso. Le pagaré al doble lo que usted haga por ellos. Deles de comer. Es todo lo que le encomiendo. De los ranchos bajaba la gente a los pueblos. La gente de los pueblos se iba a las ciudades. En las ciudades la gente se perdía, se disolvía entre la gente. ¿No sabe dónde me darán trabajo? Sí, vete a Ciudad Juárez. Yo te paso por 200 pesos. Busca a fulano de tal y dile que yo te mando. Nomás no se lo digas a nadie. Está bien. Señor, mañana se los traigo. Señor, aquí le traigo los 200 pesos. Está bien. Te voy a dar un papelito para nuestro amigo de Ciudad Juárez. No lo pierdas. Él te pasará la frontera y de ventaja llevas hasta la contrata. Aquí va el domicilio y el teléfono para que lo localices más pronto. No, no vas a ir a Texas. ¿Has oído hablar de Oregón? Bien, dile a él que quieres ir a Oregón a cosechar manzanas. Eso es, nada de algodonales. Se ve que tú eres un hombre listo. Allá te presentas con Fernández. ¿No lo conoces? Bueno, preguntas por él. Y si no quieres cosechar manzana, te pones a pegar durmientes. Eso deja más y es más durable. Volverás con muchos dólares. No pierdas la tarjeta. Padre, nos mataron. ¿A quiénes? A nosotros. Al pasar el río, nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a todos. ¿En dónde? Allá en el Paso del Norte, mientras nos encandilaban las linternas cuando íbamos cruzando el río. ¿Y por qué? Pues no lo supe, padre. ¿Se acuerda de Stanislao? Él fue el que me encampanó para irnos para allá. Me dijo cómo estaba el tejimaneje del asunto y nos fuimos primero a México y de allí al Paso. Y estábamos pasando el río cuando nos fusilaron con los Mauseres. Me devolví porque él me dijo, sácame de aquí, paisano, no me dejes. Y entonces estaba ya panza arriba con el cuerpo todo agujereado, sin músculos. Lo arrastré como pude a tirones, haciéndomele a un lado a las linternas que nos alumbraban buscándonos. Le dije, ¿estás vivo? Y él me contestó, sácame de aquí, paisano. Y luego me dijo, me dieron. Yo tenía un brazo quebrado por un golpe de bala y el hueso se había ido de allí, de donde se salta el codo. Por eso lo agarré con la mano buena y le dije, agárrate fuerte de ahí, de aquí. Y se me murió en la orilla, frente a las luces de un lugar que le dicen La Ojinaga. Ya de este lado, entre los tules que siguieron peinando el río como si nada hubiera pasado. Lo subí a la orilla y le hablé, ¿todavía estás vivo? Y él no me respondió. Estuve haciendo la lucha para revivir al Estanislao hasta que amaneció. Le di friegas y le sobé los pulmones para que resollara, pero ni pío volvió a decir. El de la migración se arrimó por la tarde. «Hey, tú, ¿qué haces aquí?» «Pues estoy cuidando a este muertito. ¿Tú lo mataste?» «No, mi sargento», le dije. «Yo no soy ningún sargento». «Entonces, ¿quién?» Como lo vi uniformado y con las aguilitas esas,
Me lo figuré del ejército y traía tamaño pistolón que ni lo dudé. Me siguió preguntando, ¿entonces quién, Y así estuvo dale y dale hasta que me zarandeó de los cabellos y yo ni metí las manos. Por eso el codo dañado, que ni defenderme pude. Le dije, no me pegue, que estoy manco. Y hasta entonces le paró a los golpes. ¿Qué pasó? Dime, me dijo. Pues nos clarearon anoche, íbamos regustosos, chifle y chifle del gusto, de que ya íbamos para el otro lado, cuando merito en medio del agua se soltó la balacera y ni quien se la quitara. Este y yo fuimos los únicos que logramos salir, y a medias porque miré, él ya estaba aflojando el cuerpo. ¿Y quiénes fueron los que los balacearon? Pues ni siquiera los vimos, solo nos alusaron con sus linternas, y pácatelas. Oímos los riflonazos hasta que yo sentí que se me volteaba el codo y oía a este que me decía, sácame del agua, paisano, aunque de nada nos hubiera servido haberlos visto. Entonces han de haber sido los apaches. ¿Cuáles apaches? Pues unos que así les dicen y que viven del otro lado. Pues que no están las Tejas del otro lado. Sí, pero está llena de apaches, como no tienen una idea. Les voy a hablar a Ojinaga para que te recojan a tu amigo y tú prevente para que regreses a tu tierra. ¿De dónde eres? No debías de haber salido de allá. ¿Tienes dinero? Le quité al muerto este tantito a ver si me ajusta. Tengo ahí una partida para los repatriados. Te daré lo del pasaje. Pero si te vuelvo a divisar por aquí, te dejo a que revientes. No me gusta ver una cara dos veces. Ándale, vete. Y yo me vine aquí, estoy padre, para contárselo a usted. Eso te ganaste por creído y por tarugo. Y ya verás cuando te asomes por tu casa, ya verás la ganancia que sacaste con irte. ¿Pasó algo malo? ¿Se me murió algún chamaco? Se te fue el tránsito con un arriero. Diz que era re buena, ¿verdad? Tus muchachos están acá atrás dormidos. Y tú vete buscando dónde pasar la noche, porque tu casa la vendí para pagarme lo de los gastos. Y todavía me sales debiendo 30 pesos del valor de las escrituras. Está bien, padre. No me le voy a poner renegado. Quizá mañana encuentre por aquí algún trabajito para pagarle todo lo que le debo. ¿Por qué rumbo dice usted que arrendó el arriero con la tránsito? Pues por ahí, no me fijé. Entonces ahorita vengo, voy por ella. ¿Y por dónde vas? Pues por ahí, padre, por donde usted dice que se fue. Ok, muy bien. Pues excelente cuento, ¿verdad? Bien, si puedes observar, pues nos ubicamos en un pueblo, me imagino, un pueblo de Guadalajara, como esos pueblos donde vivió Juan Rulfo. Y bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad? De una trama, una historia que es muy real hasta el día de hoy en nuestro país, que son nuestros campesinos o las personas que quieren salir del país e irse a Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Con ese ideal de progresar, de salir adelante. Bueno, pues aquí tenemos una gran historia acerca de esto y aquí podemos encontrar en el lenguaje varias palabras interesantes. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a contestar en tu tarea la página 19 y 20 de tu libro de texto. En esta página 19 vas a encontrar un cuestionario y te pido de favor que pongas en tu cuaderno, lo que vas a poner es el título, que va a ser El Paso del Norte, análisis, así vas a poner, cuento El Paso del Norte de Juan Rulfo, análisis, la fecha, y también vas a poner tu cuestionario. Te pido de favor las preguntas con rojo y las respuestas con negro. Bien, entonces tenemos aquí una serie de preguntas interesantes. ¿Cuántos años creen que tiene ese hijo? ¿Qué clase social pertenece? Dice qué dato aporta la lectura para que pienses de esta forma, qué motiva al hijo para irse. Y bueno, aquí están todas las preguntas. Y la siguiente actividad que viene, van a hacer estos recuadros, lo vas a hacer todo en tu cuaderno, lo que está en la página 20,
tenemos el análisis que tú vas a hacer, análisis social y psicológico del padre y del hijo. ¿Sí? Entonces, son dos cosas. Ahí donde dice la primera parte del padre, tú vas a notar que diga social. Vas a analizar este personaje del padre social. ¿Cuál es el estrato social de donde viene el papá? ¿Por qué cría al hijo así de esta manera? Porque aquí nos da unos rasgos de cuál fue la crianza de su hijo. Y después vas a poner psicológico. ¿Cómo crees que es el carácter de este papá? ¿Cómo escuchaste o lo viste en tu imaginación que se comporta este padre ante la necesidad de este hijo que ya tiene también su propia familia y que tiene ahora que el hijo una necesidad grande y cómo lo trata en este diálogo que ellos van teniendo? Después tienes la siguiente ficha que dice hijo y lo mismo vas a poner la primera parte, el aspecto social del hijo, lo mismo de dónde viene su estrato social, qué es lo que está haciendo, en qué trabaja o trabajaba, y después lo psicológico, cómo es que él piensa, cómo razona para resolver un problema en el cual está inmerso, donde no tiene pues que darle mucho para su familia y cómo quiere él resolver este problema. Bien, entonces estas dos actividades vas a ponerlas en tu cuaderno. La actividad 1 nuevamente te recuerdo es el cuestionario y que está en la página 19. Y después haces tu análisis de personaje, que son estos dos personajes, el padre y el hijo, en la página 20. Todo lo vas a hacer en tu cuaderno. Bien, cuando tengas las evidencias, pues te pido que las envíes por las partes de la tarea. Donde yo pongo tarea, ahí tú lo vas a enviar. Tus dos actividades vienen en una sola tarea que yo voy a subirles o que ya está el día de hoy en tu Classroom. Entonces, chicos, pues este es el cuento que acabamos de leer en el cual tú vas a poder trabajar. Y pues bien, les recuerdo nuevamente que se dejó una tarea que todavía no la podemos aplicar, pero es una tarea para investigar y para que te motives a leer, que fue que selecciones algún cuento, algún escritor latinoamericano y que tú selecciones y digas yo quiero hablar o comentar este cuento. El objetivo es que leas unos 2, 3 cuentos. Hay cuentos pequeños, cuentos largos. El que acabamos de leer, si te das cuenta, es un cuento largo de Juan Rulfo. Ahora, te recuerdo que tenemos nuestra biblioteca virtual en Classroom. La maestra Angélica Gutiérrez les dio la liga o les dio la clave para que ustedes puedan ingresar a la biblioteca virtual. En la biblioteca virtual yo les puse ahí ya una antología, un compendio de muchos cuentos. Así es que no tenemos ningún problema para poder seleccionar los cuentos. Si tú ya no quieres meterte a investigar en internet, puedes entrar a la biblioteca virtual que está ahí con la maestra Angélica Gutiérrez y que puedes ahí accesar y ver el nuevo material. Desde ahí aparece el nuevo material y te va a aparecer de Juan Rulfo, de Julio Cortázar, etcétera. Entonces ahí tienes también una serie de cuentos. Esta tarea sigue pendiente, que tú sigas buscando porque la siguiente semana ya te voy a empezar a dejar algo específicamente sobre el cuento que tú ya seleccionaste. Solamente te recuerdo que para el día de hoy estoy dejando la página 19 y la página 20 de tu libro de texto. Así es que chicos, pues adelante, les deseo una excelente semana y también te pido de favor que hables con tus compañeros que aún todavía no han estado trabajando ni entregando, que se están atrasando. Les recuerdo que la tarea es semana tras semana. Así es como tú vas viendo cómo va tu evolución en la materia de español. Si ustedes se dan cuenta, ya tienen 20 puntos, ¿sí? Ya les regresé, yo les devuelvo su tarea con una calificación, entonces ahí va a tener en Classroom, vas a tener tu historial de calificaciones y así es como tú vas viendo qué calificación vas a obtener al final de este trimestre. Así es que chicos, pues les motivo a que sigamos adelante y que tengan una excelente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.